Mornings have a rhythm. You can hear it, feel it. And at Quaker, we fuel it. With 100% whole grain oats and a good source of fiber in every bowl, helping you turn that rhythm into your soundtrack for a great day. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. You want to get your backyard summer ready, but you don't want to break the bank? Wayfair gets it. Planning on dining al fresco or relaxing poolside? Wayfair has everything you need to prep your space. Shop now and save up to 70% off during Wayfair's 4th of July clearance. Score huge deals on outdoor furniture, area rugs, and more. We're talking thousands of products for every style and budget. Plus, surprise flash deals July 6th. Don't wait! Shop Wayfair's 4th of July clearance now through July 6th at wayfair.com. Wayfair, every style, every home. Dos hermanas, un solo hombre y un destino sellado por error y traición. Una fue amada, la otra ignorada, pero Dios eligió a la despreciada para cumplir su promesa. Lo que parecía solo una disputa entre hermanas escondía un propósito divino mucho mayor. Siglos después, las consecuencias de este conflicto cambiarían el destino de toda una nación. ¿Por qué Jacob fue engañado? ¿Cuál fue el verdadero motivo detrás del intercambio de esposas? ¿Cuál era el secreto que Labán ocultaba? Quédate con nosotros hasta el final, porque esta no es la historia que te contaron en la escuela dominical o en las iglesias. Lo que fue traición a los ojos de los hombres, Dios lo usó para cumplir su plan. La noche se extendía sobre el desierto como un manto de sombras y silencio. Jacob, cansado de la larga jornada, miró a su alrededor en busca de un lugar para descansar. El camino hasta allí había sido arduo y sus pies dolían con cada paso. Desde que huyó de su hermano Esaú, llevaba en su pecho una mezcla de miedo y esperanza. Pero ahora, en ese instante, lo único que deseaba era reposar. Encontró una piedra, la colocó como almohada y, bajo el vasto cielo estrellado, cerró los ojos. El sueño lo envolvió pronto, y entonces llegó la visión. Vio una escalera que tocaba el cielo, elevándose majestuosa hasta donde sus ojos podían alcanzar. Ángeles subían y bajaban por ella en un movimiento constante y armonioso, como si siguieran un orden celestial. En lo alto, una luz resplandeciente brillaba, iluminando todo a su alrededor. Su corazón latió con fuerza cuando escuchó una voz profunda, poderosa y suave al mismo tiempo. «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham e Isaac. La tierra en la que ahora duermes, te la daré a ti y a tu descendencia. Estaré contigo donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que se cumpla lo que te he prometido». El impacto de aquellas palabras lo despertó con un sobresalto. El aire parecía más denso, cargado de algo sagrado. Su pecho se agitaba y su corazón latía acelerado. Se sentó y miró a su alrededor. Aún era de noche y el cielo centelleaba con miles de estrellas silenciosas. Pero dentro de él, algo había cambiado. «Este lugar es sagrado», murmuró, levantándose lentamente. «El mismo Dios ha estado aquí y yo no lo sabía». Con reverencia, tomó la piedra sobre la que había dormido y la levantó como un memorial. Derramó aceite sobre ella, consagrando aquel pedazo de tierra que ahora llamaba Betel, la casa de 1901. Dios, allí ante lo invisible, hizo un voto. Si Dios me acompaña en este viaje, me protege y me da pan para comer y ropa para vestir y me permite regresar en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios con la primera luz. Del amanecer retomó su camino. Su destino era Harán, la tierra de su tío Labán. No sabía lo que le esperaba,
pero su corazón estaba lleno de una nueva certeza. Dios estaba con él. El sol ascendía en el cielo mientras Jacob avanzaba por el árido sendero. El calor era intenso y su garganta se secaba rápidamente. Después de horas de caminata, finalmente divisó un pozo. Cerca de allí, unos pastores esperaban, sentados a la sombra de algunos árboles. La boca del pozo estaba cubierta por una gran piedra, y los hombres parecían esperar el momento adecuado para removerla juntos. Mientras observaba la escena, sus ojos fueron atraídos por una joven que se acercaba. Guiaba un rebaño de ovejas y caminaba con gracia. Había algo en ella que parecía brillar bajo el sol. Su cabello oscuro ondeaba suavemente con el viento y su mirada llevaba una dulzura envolvente. Jacob sintió su corazón latir con fuerza. Nunca había visto a alguien como ella. ¿Quién es ella?, preguntó a uno de los pastores. Raquel, hija de Labán, respondió él. Raquel. El nombre sonó como una melodía en sus pensamientos. Mientras ella se acercaba, Jacob sintió su garganta secarse, pero no apartó la mirada. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado a su alrededor. Cuando sus ojos se encontraron, una corriente invisible pareció unirlos. No sabía de dónde sacaba tanta fuerza, pero, impulsado por un arrebato repentino, avanzó y solo removió la piedra que cubría el pozo. Los pastores lo miraron sorprendidos. Jacob entonces llenó el abrevadero y dio de beber a las ovejas de Raquel sin pronunciar una sola palabra. Y entonces, abrumado por la emoción, Jacob lloró. Raquel lo observó con ojos intrigados. ¿Quién era ese hombre que había irrumpido en su vida como una tormenta inesperada? Pero él no sabía que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Jacob permaneció junto a Raquel mientras ella guiaba sus ovejas hasta el pasto. El silencio entre ellos solo era interrumpido por el balido de los animales y el susurro del viento entre los árboles. Raquel lo observaba con curiosidad, tratando de comprender quién era aquel extranjero que había mostrado tanta emoción al verla. Cuando llegaron a la casa de Labán, un sirviente anunció su llegada. El propio Labán salió a recibirlo, y al ver a Jacob esbozó una amplia sonrisa. «¡Eres hijo de mi hermana Rebeca!», exclamó, abrazándolo con entusiasmo. «¡Eres de mi propia sangre! Entra, hospédate en mi casa». Jacob contó su viaje, habló de Betel y del sueño que había tenido. Labán lo escuchaba con interés, pero sus ojos lo examinaban con un brillo astuto. Era evidente que Jacob era fuerte y trabajador. Alguien así le sería muy útil. Pasaron los días y Jacob permaneció en la casa de su tío. Desde la primera mañana se ofreció para ayudar con las labores, cuidando los rebaños y organizando los pastos. Con el tiempo se volvió indispensable. Labán, al notar su valía, decidió hacerle una propuesta. «Eres mi pariente y has trabajado para mí, pero no debes servirme gratis. Dime, ¿cuál debe ser tu salario?». Jacob no vaciló. Su corazón ya había tomado una decisión. «Trabajaré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán alzó una ceja. Raquel era su joya más preciada, la más hermosa de sus hijas. Pero 7 años de trabajo arduo valían mucho. Sonrió. «Es mejor dártela a ti que a otro hombre. Quédate conmigo». El trato fue sellado. Jacob trabajaría 7 años por Raquel, y al final de ese tiempo,
ella sería su esposa. Los días se convirtieron en meses, los meses en años. Para Jacob, el tiempo parecía volar, porque su amor por Raquel crecía con cada amanecer. Su mirada, el sonido de su risa, la forma en que movía las manos al cuidar las ovejas. Todo en él anhelaba tenerla a su lado para siempre. Y finalmente llegó el 7º año. Jacob se presentó ante Labán con los ojos llenos de alegría y confianza. El tiempo se ha cumplido. Dame ahora a mi esposa para que me una a ella. Labán asintió lentamente, pero dentro de él un plan ya había sido trazado. Había algo que Jacob no sabía. El acuerdo estaba hecho, pero ¿realmente lo cumpliría Labán? Los días de Jacob, al servicio de Labán, se convirtieron en semanas, luego en meses y finalmente en años. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajaba arduamente en los campos, cuidando los rebaños, guiando las ovejas hacia los mejores pastos, protegiéndolas de los depredadores y del frío de la noche. Sus brazos se volvieron fuertes, su piel endurecida por el sol, pero dentro de sí un único pensamiento lo sostenía: Raquel. El amor que sentía por ella hacía que cualquier sacrificio pareciera liviano. Incluso en los días más duros, cuando el calor del día quemaba su piel y el peso del trabajo doblaba su espalda, bastaba verla a lo lejos, junto a las ovejas, para que sus fuerzas se renovaran. Ansiaba el día en que finalmente la tomaría como esposa, cuando podría llamar a Raquel suya y construir una vida a su lado. Raquel también sentía un cariño especial por Jacob. Desde el primer día se sintió atraída por su determinación y bondad. Los años pasaron y la complicidad entre ellos creció. Era imposible ocultar las miradas furtivas, las sonrisas discretas, los momentos en que Jacob hacía todo lo posible por ayudarla con pequeñas tareas, incluso cuando no era necesario. Pero no todos compartían la alegría de este amor. Lía, la hermana mayor de Raquel, observaba todo en silencio. Mientras todos admiraban la belleza y gracia de Raquel, pocos notaban a Lía. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Sus ojos reflejaban una ternura oculta, pero su destino parecía incierto. A diferencia de su hermana menor, Lía no era vista como la más hermosa. Su presencia era discreta, su voz suave, sus gestos siempre cuidadosos para no llamar la atención. Pero en su corazón guardaba un secreto. Con cada día que pasaba, con cada vez que veía a Jacob sonriendo a Raquel, su pecho se oprimía. El tiempo no borraba la tristeza silenciosa que crecía dentro de ella. Sabía que, según las costumbres, la hija mayor debía casarse antes que la menor. Pero, ¿qué pasaría con ella? ¿Acaso algún hombre la elegiría algún día como esposa? Labán también conocía bien esta tradición, y eso lo preocupaba. Si Raquel se casaba primero, ¿quién aceptaría a Lía? Ningún pretendiente había mostrado interés en ella hasta entonces, y la posibilidad de tener una hija soltera en casa de por vida era una carga para él. A medida que los 7 años llegaban a su fin, Labán comenzó a pensar en una solución.
Su mirada astuta buscaba una manera de asegurar el futuro de Lía sin perder los beneficios del arduo trabajo de Jacob. En aquel tiempo, Jacob apenas percibía lo que sucedía a su alrededor. Su corazón estaba lleno solo de Raquel y de la cuenta regresiva de los días que lo separaban de tenerla finalmente como esposa. Cuando llegó el último día de servicio, Jacob sintió una euforia incontenible. Su trabajo estaba completo. Había cumplido su parte del acuerdo y ahora era el momento de recibir su recompensa. Con el corazón acelerado, se presentó ante Labán. «El tiempo se ha cumplido. Dame a mi esposa para que me una a ella». Labán lo miró por un momento, con una enigmática sonrisa en sus labios. Asintió lentamente y dijo: «Haremos un gran banquete para celebrarlo. Esta noche tomarás a tu esposa». El corazón de Jacob se llenó de alegría. El día tan esperado por fin había llegado. Pero lo que no sabía era que, mientras celebraba, un plan ya estaba en marcha. El amor de Jacob era fuerte, pero el destino ya estaba escrito. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like en el video para apoyarnos y seguir compartiendo estas historias de la Biblia. Ahora, seguimos con la jornada de Raquel y Lía. La noche de la celebración llegó con gran algarabía. El campamento de Labán se llenó de invitados, sirvientes y parientes lejanos. El vino fluía libremente. Las antorchas iluminaban la noche y las voces se alzaban en cánticos de alegría. Para Jacob era la realización de todo lo que había esperado durante 7 largos años. Raquel apenas fue vista durante la fiesta. Como dictaba la tradición, la novia permanecía recluida hasta el momento de ser llevada ante el novio. Jacob, embriagado por la felicidad y por el vino servido en abundancia, apenas notó las miradas furtivas de Labán o la tensión en el rostro de algunos sirvientes. Finalmente llegó el momento. La joven, cubierta por un velo espeso, fue llevada hasta él. Las antorchas proyectaban sombras titilantes sobre el ambiente, y la emoción de Jacob era tal que su corazón latía desbocado. Tomó a su esposa de la mano, sintiendo los dedos delicados y vacilantes bajo los suyos. El camino hasta la tienda nupcial pareció un sueño. No veía la hora de tener finalmente a Raquel para sí. Entraron en la oscuridad del aposento preparado, y Jacob, dominado por la expectativa y por el efecto de la bebida, se unió a la mujer que creía que era su amada. La noche transcurrió en un torbellino de emociones. El silencio fuera de la tienda indicaba que los invitados ya se habían retirado a descansar. Jacob durmió profundamente, arrullado por el cansancio y el alivio de tener por fin a Raquel a su lado. Pero entonces llegó el amanecer. Los primeros rayos del sol penetraron la tienda, disipando las sombras de la noche. Jacob despertó lentamente, sintiendo aún el calor del cuerpo de su esposa a su lado. Sonrió y con el corazón ligero se volvió para mirarla. Fue entonces cuando el impacto lo golpeó como una cuchilla afilada. No era Raquel. Lo que vio a su lado hizo que su pecho se encogiera y su sangre se helara. Lía, la hermana mayor, lo miraba con una mezcla de temor y resignación. Sus ojos evitaban los suyos, pero la expresión en su rostro confirmaba la terrible verdad. Jacob saltó de la cama, apartando las cobijas y retrocediendo como si hubiese recibido un golpe. Su respiración se aceleró. Su corazón martilleaba contra sus costillas. «¿Qué es esto?». Su voz estalló en el silencio de la mañana. «¿Qué has hecho, Lía?».
Lía bajó la mirada, sin atreverse a mirarlo. Su boca se entreabrió, pero no salió palabra alguna. La furia consumió a Jacob. Salió de la tienda apresuradamente, dejando atrás a Lía, y caminó a grandes zancadas hasta la tienda de Labán. Su rabia ardía como un incendio incontrolable. Al encontrar a su suegro, lo tomó del brazo y lo giró bruscamente. «¿Qué me has hecho?». Su voz temblaba de indignación. «Trabajé 7 años por Raquel. ¿Por qué entonces me diste a Lía?». Labán, sin mostrar el menor arrepentimiento, ajustó su manto y respondió con una calma irritante. «Aquí en nuestra tierra no es costumbre entregar a la hija menor antes que la primogénita». Esas palabras cayeron sobre Jacob como una losa aplastante. Se sintió traicionado, engañado, manipulado como un simple peón en el juego de Labán. «Me mentiste», gritó Jacob apretando los puños. «Me hiciste trabajar todos estos años por Raquel y ahora me engañas de esta manera». Labán levantó las manos en un gesto conciliador, pero su voz permaneció fría y calculadora. «Termina la semana de bodas con Lía y, después de eso, te daré también a Raquel. Siempre que trabajes para mí otros 7 años». Jacob sintió como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. ¿7 años más? ¿Cómo podía ser Labán tan cruel, tan astuto? ¿Cómo pudo jugar con sus sentimientos y utilizarlo de esa manera? Cerró los ojos por un momento, intentando calmar la tormenta dentro de sí. No quería a Lía, nunca quiso a Lía, pero ¿y Raquel? El amor por ella aún ardía en su pecho. Si se negaba, perdería a la única mujer que realmente amaba. Su corazón estaba desgarrado entre la rabia y la esperanza. La traición de Labán estaba completa, pero lo peor aún estaba por venir. Jacob sintió el peso de la traición aplastando su pecho. Se alejó de Labán, con los puños apretados, tratando de contener la furia que hervía en su sangre. El hombre frente a él permanecía impasible, como si su deshonestidad fuera un simple detalle de un negocio común. Pero para Jacob, aquello no era solo una negociación injusta. Era la ruina de sus sueños, el golpe cruel que destruía el futuro que había esperado por tanto tiempo. «¿Te atreves a engañarme de esta manera?», gritó Jacob, su voz resonando por el campamento. Algunos siervos y pastores detuvieron sus tareas, atentos al enfrentamiento entre los dos hombres. Los ojos de Jacob estaban cargados de ira. Pero Labán, con su expresión calculadora, parecía imperturbable. «Ya te lo he explicado, Jacob», dijo él, cruzando los brazos. «No puedo dar a la menor antes que a la primogénita». «Pero nunca. Mencionaste eso antes. Me hiciste trabajar 7 años. Me hiciste esperar. Me hiciste soñar. ¿Y ahora me obligas a aceptar algo que nunca pedí?». Labán suspiró como si estuviera tratando con un niño terco. «Escucha, Jacob», dijo con voz fría. «El matrimonio ha sido consumado. Lía ahora es tu esposa». Pero Jacob contuvo la respiración. «Si aún quieres a Raquel, hay una solución». En la silencio se extendió entre ellos. Jacob sintió que su corazón se encogía. Ya sabía que no le gustaría lo que estaba a punto de escuchar. «Trabaja para mí otros 7 años», dijo finalmente Labán, con un tono de falsa generosidad. «Y Raquel también será tu esposa». Jacob sintió su cuerpo tensarse. 7 años más. Era un golpe devastador.
Ya había perdido tanto tiempo, y ahora tendría que entregar 7 años más de su vida a un hombre traicionero. Miró a su alrededor, a los siervos que lo observaban con miradas de lástima, al desierto que se extendía más allá del campamento, a la tienda de Lía, su esposa en contra de su voluntad, y entonces su mirada se posó en Raquel. Estaba un poco apartada, su figura delicada casi oculta por las sombras de la mañana. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero lo miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Ella también había sido engañada, y ahora su futuro dependía de su decisión. Jacob cerró los ojos. Podría huir, podría abandonarlo todo, rechazar a Lía y marcharse lejos. Pero, ¿y Raquel? Si se iba, nunca la tendría. La idea de dejarla atrás era insoportable. La desesperación le oprimía el pecho como una mano cruel. Siempre supo que el amor exigía sacrificios, pero jamás imaginó que tendría que pagar un precio tan alto. Labán lo observaba en silencio, esperando su decisión. Jacob respiró hondo. No había otra opción. «Lo acepto», dijo. Cada palabra, un golpe a su propio orgullo. Labán esbozó una sonrisa satisfecha y asintió con la cabeza. «Perfecto. Termina tu semana de bodas con Lía y después Raquel será tu esposa. Pero recuerda, Jacob, los 7 años aún deberán cumplirse». Jacob sintió la rabia arder dentro de él, pero la tragó como un veneno amargo. Haría lo que fuera necesario para tener a Raquel a su lado. ¿Lo aceptaría o tomaría otro camino? La noche caía suavemente sobre el campamento de Labán, y el resplandor de las antorchas iluminaba los rostros de los invitados que se reunían para celebrar el matrimonio de Jacob y Raquel. El aroma de especias flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las flautas y los cánticos que resonaban bajo las estrellas. Jacob estaba radiante. Después de 14 años de espera y sufrimiento, finalmente tomaría a Raquel como su esposa. El tiempo no había disminuido su amor por ella, y su corazón latía acelerado al verla acercarse, envuelta en un fino velo que reflejaba el brillo de las antorchas. Los ojos de Raquel, brillantes y profundos, encontraron los de Jacob entre los pliegues del tejido. No había dudas, no había engaño esta vez. Ella era la mujer que había elegido desde el principio, aquella por la que soportó años de trabajo y humillación. Labán, con una sonrisa satisfecha, observaba la ceremonia. Para él, el matrimonio no era solo un evento de amor, sino una jugada bien calculada en su juego de ambición. Ahora sus 2 hijas estaban casadas, y Jacob estaba definitivamente atado a su familia. La celebración duró hasta altas horas de la noche, con danzas y cánticos en honor a la pareja. Pero había alguien que, en silencio, observaba todo desde la distancia. Lía, sentada a la sombra de una tienda, contemplaba cada momento con el pecho oprimido. A pesar de ser la primera esposa, sabía que nunca había sido realmente deseada. La mirada de Jacob hacia Raquel era diferente, cargada de amor y devoción, algo que él jamás le había demostrado. Apretó los dedos sobre la tela de su vestido y desvió la vista. Su posición era incómoda y la humillación pesaba sobre sus hombros. A la mañana siguiente, Jacob salió de la tienda nupcial con una sonrisa en el rostro. Se sentía completo, como si la promesa de Dios finalmente se estuviera cumpliendo. Pero su felicidad encontró un obstáculo inmediato. Lía estaba allí,
no pronunció palabra, solo mantuvo la mirada baja, como si esperara algo. Jacob sintió una incomodidad creciente. Lía seguía siendo su esposa, pero ¿cómo podría dividir su vida entre dos mujeres? ¿Cómo podía atender a aquella que le fue impuesta contra su voluntad? Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Raquel, consciente del amor que Jacob sentía por ella, se aseguraba de dejar claro su lugar a su lado. Caminaba junto a él por el campamento, intercambiaba sonrisas y caricias, y mostraba una confianza que, en su interior, empezaba a resquebrajarse, porque había una cuestión que pesaba sobre ella. Raquel no podía concebir. Los meses pasaban, y ninguna vida crecía en su vientre. La mirada de Jacob seguía siendo apasionada, pero la presión de la familia y la sociedad era un peso constante sobre ella. Mientras tanto, Lía concibió. La noticia se propagó rápidamente, y la reacción en el campamento fue inmediata. La esposa menos amada ahora llevaba en su vientre al primogénito de Jacob. El dolor en la mirada de Raquel era evidente, aunque intentara disimularlo. Jacob también sentía el peso de esa realidad. No amaba a Lía, pero ahora ella era la madre de su hijo. Lía, por su parte, sentía una mezcla de triunfo y tristeza. Finalmente, tenía algo que Raquel no poseía, pero sabía que ni siquiera eso le ganaría el corazón de Jacob. El campamento de Jacob, antes un refugio de amor y esperanza, se convertía en un campo de rivalidad y tensión. La disputa entre hermanas apenas comenzaba. Los días se convirtieron en meses, y la casa de Jacob se volvió un campo de batalla silencioso. El amor que él profesaba a Raquel era evidente para todos, y el desprecio con el que trataba a Lía era un peso que ella cargaba sola. Cada mirada, cada gesto, cada momento dejaba claro que Jacob la veía como una obligación, no como una compañera. Aún así, Lía se mantenía firme, llevando la responsabilidad de ser esposa y madre en un hogar que nunca le perteneció de verdad. Raquel, por otro lado, sabía que era amada. Caminaba por el campamento con altivez, consciente de ser la favorita, la elegida. Sin embargo, una sombra oscurecía su felicidad. Por más que Jacob la amara, por más que la deseara, ella seguía siendo estéril. Con cada luna llena, su esperanza renacía, solo para ser aplastada nuevamente. El clamor de Lía ascendía al cielo todas las noches. No pedía riquezas, ni siquiera el amor de Jacob. Solo deseaba ser vista, ser valorada, ser reconocida como alguien digna de respeto. Y Dios la escuchó. Su vientre se llenó de vida. Cuando la noticia se difundió por el campamento, las reacciones fueron inmediatas. Lía había concebido. Mientras Raquel continuaba sin hijos, su hermana mayor ahora llevaba en su vientre un heredero para Jacob. Lía dio a luz un niño y lo llamó Rubén, diciendo: «El Señor ha visto mi aflicción, ahora mi marido me amará». Pero la realidad no fue esa. Jacob no cambió. Su mirada no se suavizó hacia Lía, ni su afecto por Raquel disminuyó. El nacimiento de Rubén no trajo la aceptación que Lía esperaba. Aún así, Dios no la abandonó. Otra vez, Lía concibió y tuvo otro hijo. Lo llamó Simeón, diciendo: «El Señor oyó que soy despreciada y me ha dado también este hijo». Pero aún así, Jacob permaneció frío. Lía, persistente en su fe,
fue bendecida con un tercer hijo. Lo llamó Leví, diciendo: «Ahora finalmente mi marido se unirá a mí». Pero Jacob mantuvo su distancia. Entonces Lía quedó embarazada nuevamente y tuvo un cuarto hijo. Lo llamó Judá, y esta vez sus palabras fueron diferentes. «Esta vez alabaré al Señor». Algo cambió dentro de Lía. Antes buscaba la aprobación de su marido. Ahora su corazón encontró descanso en el Dios que la veía y la honraba, incluso cuando los hombres no lo hacían. Mientras Lía daba a luz un hijo tras otro, Raquel se sentía cada vez más humillada. Su orgullo era una armadura frágil que se rompía con cada niño que su hermana traía al mundo. Se sentía impotente, olvidada por Dios, y su dolor se convirtió en rencor. Pasaba los días atormentada, desviando la mirada de los niños que corrían por el campamento, ignorando las risas que resonaban a su alrededor. Cada vez que veía a Jacob tomar en brazos a uno de los hijos de Lía, una ira silenciosa crecía dentro de ella. Una noche, incapaz de soportarlo más, Raquel confrontó a Jacob. «Dame hijos, o moriré». Jacob, que durante tanto tiempo la había tratado con ternura, estalló en ira. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios, que te ha impedido concebir? Raquel se sintió expuesta, como si su vergüenza hubiera sido arrancada ante todos. La rivalidad entre las hermanas alcanzaba un punto irreversible. El Señor intervendría, pero ¿traería eso paz o más conflicto? Las tiendas de Jacob siempre estaban llenas de risas infantiles. Lea, la esposa despreciada, ahora era madre de 4 hijos, y cada uno de ellos llevaba consigo una promesa. Rubén, Simeón, Leví y Judá crecían bajo la atenta mirada de su madre, quien, a pesar de la indiferencia de Jacob, encontraba consuelo en la bendición de Dios. Por otro lado, Raquel, la amada, la mujer de los sueños de Jacob, se veía atrapada en una sombra cada vez más sofocante. Su vientre seguía vacío y su alma herida. Con cada nuevo nacimiento, Raquel sentía que el peso de la humillación se intensificaba. Lea, la hermana que había crecido a su sombra, ahora caminaba por el campamento con un orgullo discreto. Sus hijos corrían libres, jugaban alrededor de las hogueras, y Jacob, aunque de manera contenida, no podía ignorarlos. Raquel, en cambio, solo tenía el silencio y la vergüenza. Los días pasaron, convirtiéndose en años. Cada vez que Lea sentía los primeros signos de una nueva gestación, Raquel se alejaba, incapaz de soportarlo. La envidia crecía como un fuego en su pecho, consumiendo la alegría que alguna vez tuvo. Después de todo, ¿de qué servía el amor de Jacob si no podía darle hijos? Observaba a Lea cantar para sus hijos mientras tejía sus vestiduras. Veía a los niños correr hacia los brazos de su madre y algo dentro de ella se rompía en pedazos. El dolor se volvía insoportable. En su frustración, Raquel comenzó a tratar a Lea con frialdad. Antes, su superioridad era natural, pero ahora se había convertido en un escudo para ocultar su debilidad. Cuando las mujeres del campamento hablaban de las bendiciones de Lea, Raquel se alejaba. Cuando los sirvientes comentaban sobre la fortaleza de sus hijos, Raquel los silenciaba con la mirada, pero nada de eso calmaba su angustia. Un día, consumida por la desesperación, Raquel ya no pudo contener su angustia. Con lágrimas en los
ojos y la voz temblorosa se acercó a Jacob. «Dame hijos o moriré». Su súplica era un grito de dolor, un eco de su alma desgarrada. Jacob, sorprendido, estalló en ira. Él, un hombre que había enfrentado tantos desafíos, que había esperado años por Raquel, no podía soportar ser culpado por algo que solo Dios controlaba. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios que te ha impedido concebir? El silencio que siguió fue cortante. Raquel desvió la mirada. Las palabras de Jacob fueron como un golpe a su alma. No podía aceptar ese destino. No podía permitir que Lea siguiera triunfando mientras ella, la amada, permanecía vacía. Esa noche Raquel no durmió. Mientras el campamento se sumía en la oscuridad, su mente ardía en pensamientos. Necesitaba una solución. Y entonces recordó la historia de Sara, esposa de Abraham. Al igual que ella, Sara había sido estéril durante muchos años, y en su angustia había entregado a su sierva Agar para que engendrara un hijo en su lugar. Raquel vio en esa historia su respuesta. A la mañana siguiente, decidida y sin dudar, presentó a su sierva Bilhá a Jacob. «Toma a mi sierva como esposa. Ella concebirá en mi lugar, y así tendré hijos por medio de ella». Jacob miró a Raquel sorprendido, pero la desesperación en los ojos de su amada era evidente. Sabía que el deseo de Raquel por un hijo era más fuerte que cualquier otra cosa. Así, Bilhá fue entregada a Jacob. ¿Hasta dónde llegaría Raquel para cambiar su destino? Raquel observaba atentamente cada detalle del embarazo de Bilhá. Aunque no llevaba al niño en su propio vientre, sentía que la victoria estaba cerca. Cuando se manifestaron las primeras señales del parto, su corazón se aceleró. Finalmente, tendría un hijo para llamar suyo. Bilhá dio a luz un niño, y Raquel lo tomó en sus brazos con lágrimas en los ojos. «Su nombre será Dan», declaró, «porque Dios me ha hecho justicia y ha escuchado mi voz». El campamento pronto se llenó de murmullos. Lía, que observaba todo en silencio, sintió un peso en el pecho. Raquel ahora sostenía un hijo en sus brazos, un hijo que Jacob acogía con cariño. Pero la disputa estaba lejos de terminar. El tiempo pasó, y Bilhá dio otro hijo a Jacob. Raquel, cada vez más orgullosa, levantó al niño en sus brazos. «Su nombre será Neftalí», dijo, «porque he luchado con mi hermana y he vencido». Lía escuchó esas palabras y sintió un escalofrío. ¿Sería esa su derrota? Su corazón se encogió al ver a Jacob sonriendo a los hijos de Raquel. La decisión llegó como un rayo. Si Raquel usaba a su sierva para tener hijos, Lía haría lo mismo. Aquella noche se dirigió a Jacob y con firmeza declaró: «Toma a mi sierva Zilpá como esposa, para que también yo tenga más hijos por medio de ella». Jacob, cansado de la rivalidad entre las hermanas, asintió en silencio. Zilpá pronto concibió, y cuando el niño nació, Lía sonrió. «Tu nombre será Gad», anunció, «porque gran suerte me ha venido». Días después, la sierva quedó embarazada nuevamente y dio a luz otro niño. «Su nombre será Aser», dijo Lía triunfante, «porque soy feliz y las mujeres me llamarán bienaventurada». El campamento ahora era escenario de una disputa feroz. Los celos ardían como fuego, y los hijos de cada una eran usados como trofeos en esta guerra silenciosa. Una tarde, Rubén, el primogénito de Lía, regresó del campo trayendo mandrágoras, raíces conocidas por su asociación con la fertilidad. Raquel, al verlas, no pudo contener el deseo. «Dame de las mandrágoras de tu hijo», pidió a Lía.
Lía la miró con dureza. «No es suficiente con haber tomado a mi marido. ¿Ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo?» Raquel respiró hondo. Necesitaba esas raíces. «Sí, me das las mandrágoras. Jacob se acostará contigo esta noche», ofreció. Lía dudó por un momento, pero luego aceptó el trato. Esa noche, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió a su encuentro. «Hoy estarás conmigo», dijo decidida, «porque te he comprado con las mandrágoras de mi hijo». Jacob no contestó y entró en su tienda. ¿Hasta cuándo continuaría esta batalla entre hermanas? El campamento de Jacob estaba lleno de risas infantiles. Los hijos de Lía, Silpá y Bilhá, corrían entre las tiendas, mientras sus madres intercambiaban miradas de orgullo y rivalidad. Lía ya le había dado 6 hijos a Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Además, su sierva Silpá había dado a luz a Gad y Aser. Bilhá, sierva de Raquel, había engendrado a Dan y Neftalí. Sin embargo, a pesar de tantos niños, Raquel seguía angustiada. Aunque era la esposa más amada, el dolor de la infertilidad la consumía. Veía cómo la mirada de Jacob se suavizaba ante sus hijos con Lía y sentía el peso de la frustración. Raquel intentaba alegrarse con los hijos que Bilhá le había dado, pero el vacío persistía. Observaba a Lía mecer al pequeño Zabulón y se preguntaba si algún día tendría esa oportunidad. Jacob, siempre paciente, intentaba consolarla. «Raquel, mi amor por ti no depende de los hijos», le decía, tomando sus manos. Pero Raquel quería más, quería el fruto de su propio. Mientras Raquel luchaba con su dolor, Lía, a pesar de ya ser madre de muchos, fue nuevamente bendecida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al saber que llevaba otra criatura en su vientre. Cuando nació su hija, Lía la sostuvo en sus brazos y susurró: «Su nombre será Diná». Pero, a pesar de tener tantos hijos, el amor de Jacob seguía volcado hacia Raquel. Nada parecía cambiar ese hecho. Entonces, un día, Raquel sintió algo diferente. Su cuerpo estaba cambiando. Con el tiempo, las señales se confirmaron. Estaba embarazada. La noticia se propagó rápidamente y el campamento se llenó de murmullos. Lía observó desde lejos, sin expresar sus sentimientos. Jacob, por su parte, estaba lleno de emoción. «El Señor ha escuchado mi clamor», susurró Raquel, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los meses pasaron, y finalmente llegó el gran día. Los dolores del parto fueron intensos, pero Raquel resistió, impulsada por la esperanza. Entonces, un llanto llenó la tienda. Jacob tomó al niño en sus brazos y miró a Raquel con una sonrisa. «Un hijo, Raquel, nuestro hijo». Ella lo miró con ternura y susurró: «Su nombre será José, porque el Señor me ha añadido un hijo». Ahora que Raquel tiene un hijo, finalmente encontrará paz. Los años pasaron y el campamento de Jacob creció. Sus hijos jugaban entre los rebaños y sus esposas cuidaban de las tiendas y las tareas. José, el hijo tan esperado de Raquel, crecía sano en los brazos de su madre, quien ahora mostraba un brillo de felicidad que nunca antes había tenido. Sin embargo, a pesar de la alegría en su hogar, Jacob sentía el peso de la servidumbre. Había trabajado 14 años para Labán, primero por Lía y luego por Raquel. Pero ahora deseaba algo más: libertad. Un día, Jacob se acercó a Labán, encontrándolo sentado cerca de los corrales. «Permíteme partir, Labán», dijo Jacob, con firmeza.
Ya cumplí mi parte, te serví fielmente. Quiero llevar a mi familia y comenzar mi propio camino. Labán, sin embargo, frunció el ceño. Sabía que la presencia de Jacob le había traído bendiciones. Desde que su yerno llegó, sus rebaños habían prosperado como nunca antes. «Quédate, Jacob», insistió Labán. «Sé que Dios te favorece y que por tu causa mi riqueza ha aumentado. Dime qué deseas como salario y te lo pagaré». Jacob reflexionó. Sabía que su suegro era astuto y siempre buscaba maneras de enriquecerse a costa de los demás. Pero Jacob ya no era un joven ingenuo. «No quiero nada de ti», dijo. «Jacob, solo permíteme quedarme con los animales manchados, moteados y oscuros de tu rebaño. Los puros y blancos seguirán siendo tuyos». Labán sonrió viendo una ventaja. Sabía que la mayoría de los animales nacían sin manchas. Para él era un trato justo. «Está hecho», dijo Labán, estrechando la mano de Jacob. Pero como siempre, Labán tenía un plan. Esa misma noche ordenó a sus hijos que llevaran lejos a los mejores animales manchados, separándolos del rebaño. De esa manera, Jacob comenzaría con pocas posibilidades de éxito. Jacob se dio cuenta de la traición, pero no perdió la fe. Confiaba en que Dios estaba con él. Entonces, comenzó a aplicar una técnica curiosa. Cortaba ramas de árboles y les quitaba parte de la corteza, dejando franjas blancas expuestas. Luego, colocaba esas ramas en los bebederos donde los animales iban a beber y a parearse. Milagrosamente, las crías que nacían eran manchadas y moteadas, exactamente como él necesitaba. Mes tras mes, el rebaño de Jacob creció. Los animales más fuertes siempre le pertenecían a él, mientras que los más débiles quedaban para Labán. Labán observaba todo con asombro y furia. ¿Cómo podía estar prosperando tanto Jacob? Los hijos de Labán comenzaron a murmurar entre ellos. «Jacob ha robado la riqueza de nuestro padre», decían. Labán empezó a mirar a Jacob con otros ojos. El favoritismo y el tono amistoso dieron paso a la envidia y al resentimiento. Jacob notó que el ambiente a su alrededor estaba cambiando. Lo que antes era una relación de trabajo, ahora se convertía en una trampa. Una noche, mientras dormía, Jacob tuvo un sueño. Dios se le apareció y le dijo: «Levántate, Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo». Al despertar, Jacob supo que era el momento de partir. Ya no podía confiar en Labán, pero ¿cómo huiría sin ser detenido? Y esta vez, ¿aceptaría Jacob ser engañado? El amanecer trajo una decisión irrevocable. Jacob miró su vasto rebaño, sus esposas y sus hijos, y supo que no podía seguir bajo el dominio de Labán. Dios lo había llamado de vuelta a la tierra de sus padres, pero con ese llamado también vino un peso aterrador, el reencuentro con Esaú. Sabiendo que Labán no permitiría su partida fácilmente, Jacob planeó su fuga con cautela. Esperó hasta que Labán estuviera lejos, ocupado esquilando sus ovejas, y entonces reunió todos sus bienes, sirvientes y familia. Raquel, su esposa amada, echó una última mirada a la tierra de su padre antes de partir. Pero antes de emprender el viaje, tomó algo en secreto: los ídolos domésticos de Labán. La caravana partió en la oscuridad de la noche, avanzando rápidamente por los caminos polvorientos, guiada solo por la luz de las estrellas. Pero Jacob sabía que no podía huir para siempre.
3 días después, Labán descubrió que Jacob se había marchado. La furia creció en su corazón y reunió a sus hombres para perseguirlo. Durante 7 días cabalgaron incansablemente hasta que finalmente alcanzaron a Jacob en las montañas de Galaad. Labán irrumpió furioso. ¿Cómo te atreviste a huir como un ladrón? ¿Por qué robaste mis ídolos? Jacob, sorprendido, frunció el ceño. Él no había robado nada, pero antes de que pudiera responder, Raquel escondió los ídolos bajo su montura y se sentó sobre ellos. Cuando Labán revisó las tiendas en busca de los objetos robados, ella fingió estar indispuesta y no se levantó, engañando a su padre. Tras una discusión acalorada, Jacob y Labán llegaron a un acuerdo. Levantaron un pilar de piedras como testimonio de que no se harían daño el uno al otro en adelante. Que el Señor vigile entre nosotros cuando estemos lejos el uno del otro, dijo Labán, mirando a Jacob a los ojos. Y así, Labán partió, regresando a su tierra, mientras Jacob continuó su camino hacia lo desconocido. Ahora, con Labán fuera del camino, Jacob volvió su atención a un miedo aún mayor. Esaú, el hermano al que había engañado, aquel que había jurado matarlo. Jacob envió mensajeros por delante, llevando regalos y palabras de humildad. Pero cuando los mensajeros regresaron, su sangre se heló. Esaú viene a tu encuentro, dijeron, y trae consigo 400 hombres. Jacob sintió el peso del miedo aplastando su pecho. No tenía un ejército, solo tenía esposas, hijos y sirvientes indefensos. Angustiado, Jacob cayó de rodillas. «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac», clamó. «Tú me ordenaste regresar a mi tierra y yo obedecí, pero soy indigno de todas las bendiciones que me has concedido. Líbrame de la ira de Esaú, pues temo que venga y destruya todo lo que tengo». Después de orar, dividió su caravana en 2 grupos, pensando, si Esaú ataca a un grupo, el otro podrá escapar. Y entonces, en un último acto de desesperación, envió sirvientes por delante con regalos para su hermano, rebaños, cabras, carneros y camellos, todo cuidadosamente escogido para aplacar la furia de Esaú. Mientras la noche caía, Jacob se quedó solo, esperando el amanecer que sellaría su destino, pero había un peligro aún mayor esperándolo en el camino. El polvo aún no se había asentado desde la apresurada partida de Jacob, cuando una tormenta de ira y desconfianza lo alcanzó. Labán, acompañado de sus hombres, avanzaba con impetuosidad, con los ojos llameantes y el corazón lleno de indignación. Durante 7 días persiguió a Jacob por los senderos del desierto hasta finalmente acorralarlo en las montañas de Galaad. Determined to make the rest of summer the best of summer, LL Bean has clothing and gear designed to do it all. Like sun-washed apparel that feels broken in from the start, rainwear for every surprise rainstorm, hand-sewn boat shoes, and of course, the iconic Boat and Tote, made right here in Maine to carry all your summer essentials since 1944. LL Bean, be an outsider. Visit llbean.com to learn more. ¿Cómo te atreviste a huir en secreto, como un ladrón en la oscuridad de la noche?, vociferó Labán, encarando a Jacob con furia contenida. Yo me habría despedido con fiesta, con cánticos y tambores. Jacob cruzó los brazos manteniéndose firme. Huí porque temía que me impidieras partir con mi familia. Trabajé para ti durante 20 años y aún así me tratas como a un extranjero. Labán entrecerró los ojos. ¿Y por qué robaste mis ídolos?,
El silencio que siguió fue denso. Jacob frunció el ceño, confundido. «¿Robarlos? Que muera quien los haya tomado», proclamó sin dudar, sin imaginar el secreto que se escondía tan cerca de él. Mientras los hombres de Labán registraban cada tienda, Raquel, sentada tranquilamente sobre la montura de un camello, presionaba los dedos contra el cuero desgastado. Debajo de ella, bien ocultos, estaban los ídolos de su padre. Su corazón latía como un tambor desbocado. Cuando Labán se acercó, ella levantó los ojos con dulzura y suspiró. «Perdóname, padre», dijo suavemente, «pero no puedo levantarme. Las reglas de las mujeres están sobre mí». Labán vaciló. La tradición le impedía obligarla a moverse en ese estado. Con una última mirada desconfiada, siguió adelante sin saber que su propia sangre lo estaba engañando. Raquel cerró los ojos por un instante, conteniendo un temblor. Sabía que Jacob jamás habría aprobado su acto. Pero, ¿por qué había tomado los ídolos? ¿Sería venganza contra su padre manipulador? ¿O el último hilo de apego a su hogar de infancia? Labán no encontró nada. Aún así, mantuvo su postura de superioridad. «Todo lo que ves a tu alrededor es mío», dijo mirando los rebaños y los hijos de Jacob. «Pero que el Señor juzgue entre nosotros». Jacob, exhausto de años de injusticia, se irguió con furia. «Trabajé para ti día y noche, soportando el frío y el calor, siendo engañado incontables veces. Si no fuera por el Dios de mi padre, tú me habrías despedido con las manos vacías». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de verdad. Labán comprendió que ya no tenía control sobre Jacob. Sin elección, Labán propuso un pacto. Levantaron un montón de piedras como testigo entre los dos. «Que el Señor vigile entre nosotros cuando estemos lejos el uno del otro», declaró Labán solemnemente. Jacob estuvo de acuerdo y ambos hombres compartieron una comida sellando el acuerdo. A la mañana siguiente, Labán besó a sus hijas y nietos y partió, desapareciendo en el horizonte. Pero mientras Jacob observaba el polvo asentarse, un escalofrío recorrió su espalda. Labán era un enemigo vencido, pero otro peligro lo esperaba. ¿Qué estaba ocultando Raquel? ¿Y por qué? El viento soplaba con fuerza sobre las montañas de Galaad, como si la propia naturaleza sintiera el peso de la revelación que estaba a punto de suceder. Jacob, aún recuperándose del enfrentamiento con Labán, se sentía inquieto. Algo en sus palabras no salía de su mente. Cuando cayó la noche, Labán se acercó, esta vez sin furia, pero con una mirada pesada, cargada de algo que había guardado durante años. «Jacob», su voz sonó extrañamente baja, «hay algo que nunca te conté». Jacob cruzó los brazos, esperando. «¿Raquel?» Labán vaciló, como si las palabras le quemaran por dentro. «Ya estaba prometida a otro hombre antes de que tú llegaras a mi tierra». La revelación golpeó a Jacob como un puñetazo en el pecho. «¿Qué?» Su voz salió ronca. «¿Cómo te atreviste a ocultarme eso?» Labán bajó la mirada. «Cuando viste a Raquel por primera vez y tu corazón se llenó de amor por ella, ya era demasiado tarde, su destino ya estaba sellado. Entonces, ¿por qué me dejaste trabajar 7 años por ella?» Jacob avanzó un paso furioso. Labán suspiró, porque necesitaba tiempo. Si ese hombre regresaba para reclamarla, tendría que entregársela, pero nunca volvió. Y vi una oportunidad. Jacob sintió la sangre hervir. «¿Una oportunidad? Me engañaste.
usaste la vida de tus hijas como piezas de un juego. Labán levantó la mano. ¿Y Lía? ¿Crees que ella tampoco fue una víctima? Jacob se detuvo. Lía, que hasta entonces había permanecido en silencio, bajó la cabeza. Desde niña escuché que nunca sería elegida, murmuró ella con la voz temblorosa. Pero mi padre prometió que encontraría un destino para mí. Levantó los ojos llenos de lágrimas. Aquella noche, cuando fui entregada a ti, supe que nunca sería amada, pero al menos tendría un esposo. El dolor en los ojos de Lía perforó a Jacob de una manera inesperada. Nunca se había detenido a pensar en cuánto ella también había sufrido. Pero antes de que Jacob pudiera responder, Raquel avanzó, el rostro pálido de furia y dolor. ¿Y yo? Gritó con los ojos centelleando. Mi vida fue decidida sin mi consentimiento. Me prometieron a otro hombre y nadie me lo dijo. Labán miró a su hija y, por primera vez, pareció avergonzado. Hice lo que creí mejor para nuestra familia. Raquel rió amargamente. ¿Mejor para quién? ¿Para ti? ¿O para tu juego de manipulación? Su pecho subía y bajaba rápidamente. Luego miró a Jacob. ¿Y tú? ¿Todavía crees que todo lo que vivimos fue real? El silencio se instaló entre ellos. Jacob miró a Raquel, luego a Lía, y se dio cuenta de que toda su historia allí estaba manchada por la mentira. Nada era lo que parecía. El peso de la verdad cayó sobre él. No había conquistado a Raquel como creía. Lía no había elegido estar allí, y Raquel había sido engañada, tanto como él. Todo lo que creían era una mentira, y ahora la noche estaba silenciosa. Solo el sonido del viento soplando sobre las colinas de Galaad llenaba el vacío entre ellos. Jacob sentía el peso de la verdad sobre sus hombros. Durante años creyó que luchaba solo por el amor de Raquel, pero ahora veía que Dios había estado guiando su camino de una manera que nunca podría haber imaginado. Jacob caminó solo por el campamento, su mente hervía en pensamientos. Siempre pensó que su vida era solo un juego entre él y Labán, pero ahora comprendía que había algo más grande. Dios, susurró mirando el cielo estrellado. Siempre luché por lo que quería, sin darme cuenta de que tú ya tenías un plan. En ese momento lo entendió. No había elegido a Lía, pero Dios la había elegido para ser la madre de una nación. Luchó por Raquel, pero Dios permitió que su corazón madurara. Todo lo que había sucedido, por más doloroso que fuera, tenía un propósito. Mientras Jacob reflexionaba, Lía y Raquel estaban juntas en la tienda. El resentimiento entre ellas era tan antiguo como el propio matrimonio, pero ahora, ante la verdad, algo cambió. Nunca quise tomar tu lugar, Raquel, dijo Lía con voz baja, pero siempre supe que nunca fui la elegida. Raquel miró a su hermana, sintiendo por primera vez una compasión que nunca antes se había permitido. Yo también sufrí, admitió, con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre luché por ser la primera en la vida de Jacob, y cuando finalmente tuve un hijo, me di cuenta de que eso no era suficiente. Lía tomó la mano de Raquel. El amor de un hombre nunca traería la paz que buscábamos. Las palabras resonaron en el corazón de 1900. Raquel, durante toda su vida, creyó que ser amada por Jacob la haría completa, pero ahora veía que el verdadero amor que le faltaba venía de Dios. Por primera vez, las hermanas se abrazaron sin rivalidad. A la mañana siguiente, Jacob reunió a su
Familia. Miró a Lía y Raquel, dándose cuenta de que algo había cambiado en ellas. Vamos hacia la tierra que Dios nos prometió, anunció. Pero esta vez no como rivales ni enemigos. Seguiremos juntos, como una familia restaurada. Labán, por su parte, comprendió que había perdido el control sobre el destino de sus hijas. Que el Dios de Abraham e Isaac esté contigo, Jacob, dijo, finalmente rindiéndose. Con eso Jacob, sus esposas, sus hijos y sus rebaños siguieron su camino hacia el futuro que Dios les había preparado. La historia que comenzó con engaño terminaría en gracia. Los años pasaron, y Jacob, ahora más viejo y sabio, se sentaba a la sombra de una gran palmera datilera. Sus ojos, marcados por el tiempo y las pruebas, recorrían el campamento frente a él. Veía a sus hijos, los hijos de Lía, de Raquel y de las siervas, todos creciendo como tribus prósperas, tal como Dios lo había prometido. Recordaba el dolor que lo había acompañado durante tantos años, la lucha por Raquel, la rivalidad entre las hermanas, la deshonestidad de Labán. Pero ahora, al mirar a su gran familia, veía algo más grande. La gracia de Dios había triunfado sobre todo. Jacob observó a José, su hijo tan amado, ayudando a sus hermanos a organizar el ganado. Recordó cómo Raquel había sufrido por no poder tener hijos y cómo al final Dios la había bendecido con José y Benjamín. También pensó en Lía, quien, aunque rechazada, se había convertido en la madre de 6 tribus de Israel, incluyendo Judá, de quien un día nacería el Mesías. La historia de su vida no había sido escrita por casualidad. Cada dolor, cada traición, cada lágrima sirvió a un propósito mayor. Jacob levantó los ojos al cielo. «Ahora lo entiendo, Señor», susurró. Lo que parecía ser engaño era, en verdad, tu mano guiándome hacia el destino que habías preparado. Los hijos de Jacob, que antes llevaban la herencia de la rivalidad entre sus madres, ahora aprendían a caminar juntos. La promesa hecha a Abraham e Isaac se estaba cumpliendo en ellos. El pueblo de Israel se estaba formando, no por disputas, sino por la gracia de Dios. El ciclo de odio se rompió y la gracia triunfó sobre la traición. Pero, ¿qué más le deparaba el futuro a Jacob y a sus hijos? Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos de historias bíblicas similares. Haz clic para verlos. Y no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté contigo.